Vamos a iniciar el estudio de un nuevo periodo de la filosofía que corresponde al pensamiento medieval. Antes de entrar de lleno a su estudio, vamos a recordar que la opción de este curso está centrado en el abordaje de la filosofía desde una concepción histórica. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estudiar los filósofos a lo largo de la historia, desde el año 600 hasta los filósofos del siglo XX como tal. Esa concepción histórica nos permite dividir la filosofía en periodos. Para este curso existen 4 periodos de la filosofía, de los cuales ya hemos visto uno, que corresponde a todo el desarrollo que se dio en Grecia de la filosofía. Por lo tanto, estamos hablando de esa primera filosofía que se desarrolló en Grecia desde el año 600 a.C. hasta el año 200-300 después de Cristo. Unos 1000 años de filosofía. Ese es el primer periodo de la historia de la filosofía, ¿sí? Es el primero. El segundo periodo de la historia de la filosofía es el que vamos a estudiar. Y este segundo periodo corresponde al pensamiento medieval, que lo situamos aproximadamente desde el año 300 después de Cristo hasta el año 1300-1400 después de Cristo. También son unos 1000 años aproximadamente en donde se desarrolla una forma diferente, una nueva forma de entender y de hacer la filosofía. Posteriormente al estudio del pensamiento medieval, asaltaremos una visión rápida de la filosofía moderna que surge como reacción al pensamiento medieval y que trata de rescatar a los clásicos griegos. Siglo XIV, revolución, renacimiento científico, hasta el siglo XVIII aproximadamente. Para terminar con la filosofía contemporánea, siglo XIX y siglo XX, que es la filosofía más actual que podemos encontrar. Algunos hablan de un quinto periodo en la historia de la filosofía, y ese periodo es el que corresponde a la posmodernidad. Para nosotros todavía la posmodernidad es un tema de debate, por eso no lo incluimos dentro de los periodos de desarrollo de la filosofía. Entonces, en este momento vamos a iniciar este paso del pensamiento filosófico griego al pensamiento filosófico medieval. Dentro de la filosofía griega y el abordaje que hicimos, encontramos que se desarrollan 3 momentos muy diferentes. El primero, que corresponde a la filosofía antigua y que estaba representada por estos autores que se llamaron los presocráticos. Luego pasamos a ver la filosofía en su mayor desarrollo, que es el pensamiento clásico, y aquí encontramos las figuras más importantes del pensamiento griego: Sócrates, Platón y Aristóteles, el famoso Spa, y que es la época de oro de la filosofía, la época dorada de la filosofía, porque aquí llegó a su máximo desarrollo.
el pensamiento filosófico en Grecia. En cambio aquí tenemos a la primera filosofía, que en sus orígenes ni siquiera se llamaba así, y a esa primera filosofía es la filosofía de los orígenes. Entonces la filosofía tiene su origen en el movimiento presocrático, llega a su mayor desarrollo en la época clásica y culmina con un periodo de decadencia que es el periodo conocido como el helenismo, en donde encontramos escuelas como los cínicos, los estoicos y los epicúreos. Dentro de este proceso, ¿qué conclusiones vamos desarrollando como tal? ¿Qué nos va quedando claro? Lo primero es lo que Aristóteles decía con toda claridad, y es que todos los hombres aspiran saber. Esa es la condición fundamental del individuo. Dicho en otras palabras, el afán de conocimiento humano es el motor que mueve la existencia del individuo. Pero ese afán de conocimiento ha sido producto de la admiración que siente el hombre frente a la realidad que nos rodea. El mundo que nos rodea nos causa, por un lado, admiración, nos causa asombro, y esas son las dos actitudes fundamentales que han movido la necesidad del ser humano de saber. Pero una cosa que queda clara también es que la realidad que nos rodea no siempre ha sido la misma. La historia cambia y por lo tanto las cosas que nos causaban admiración y asombro, por ejemplo, lo que a un primitivo, a una persona aborigen le pudo haber causado un rayo, una tormenta, ese asombro y esa admiración no es igual al que sentimos nosotros, porque la historia ha cambiado. Y ese cambio de la historia determina necesidades de saber distintas, afanes de conocimientos diferentes. Hasta ahora, lo que hemos estudiado es una forma de entender y de interpretar el mundo, que es la forma de interpretar el mundo que se desarrolló en Grecia. En este cuadro de un pintor del Renacimiento llamado Rafael y titulado La Escuela de Atenas, podemos observar a algunos de los filósofos más importantes que hemos estudiado. Por aquí tenemos, por ejemplo, a Anaximandro, a Pitágoras, al señor Parménides, a su contradictor Heráclito, al cínico Diógenes, a una figura importante, Plotino, al gran Sócrates, a Epicuro y a los dos más grandes exponentes en el centro de la obra, que son Sócrates, con su mano y su dedo indicando hacia el cielo por su teoría de las ideas, y el gran Aristóteles, con su mano y dedo indicando hacia abajo, porque los dos desarrollaban dos modelos opuestos. Mientras para el uno el verdadero mundo era el mundo de las ideas,
para Aristóteles era el mundo en el que vivimos. Esta fue la filosofía que se desarrolló en Grecia. Pero esa filosofía se desarrolló desde diferentes contextos históricos. Por ejemplo, para los primeros filósofos, que fueron los presocráticos, el gran interés de su filosofía fue el arjé de las cosas, buscar el origen de todo lo que sucedía en el universo. En cambio, el contexto de Sócrates es totalmente diferente. Para Sócrates, la pregunta del origen no tiene la importancia que tiene esta frase. Conócete a ti mismo. Y otra de las frases que estudiamos con Sócrates, solo sé que nada sé. ¿Por qué desarrolló un modelo diferente? Porque se desarrolla su filosofía en un contexto muy diferente al que estudiamos con los presocráticos. Luego vimos a nuestro amigo Platón, y para Platón lo único importante es la adquisición de la ciencia basada en la idea. La idea es la esencia del conocimiento. Platón pues entiende de una forma la idea, ya lo hemos estudiado, pero para él todo su sistema filosófico gira en torno al problema de las ideas. Cosa distinta a Aristóteles, ¿no? Que Aristóteles basaba su modelo filosófico en buscar una ciencia que tenga un carácter universal y que esté basada en los sentidos, ¿sí? Él da una primacía a los sentidos, a lo que se puede verificar. Por eso muchos encuentran en Aristóteles el precursor de lo que después se llamará la ciencia moderna. En el helenismo, como el contexto es diferente, la preocupación filosófica también es diferente, ¿no? La gran reflexión es la reflexión sobre la felicidad, entendida la felicidad desde la ataraxia, desde aquella tranquilidad que hace que el hombre no se turbe frente a las dificultades de la vida. Por lo tanto, esta diversidad de posturas se deben, como ya lo hemos dicho, a los diferentes contextos históricos y culturales en los que se desenvuelve cada filósofo. El contexto en el que se desarrolla el pensamiento de Tales es muy distinto al contexto en el que se desarrolla el pensamiento de Protágoras, al que se desarrolla el pensamiento de Sócrates, a las ideas que tiene Diógenes, a las ideas de Epicuro. Entonces, cada postura que hemos estudiado manifiesta una manera de asombrarse y de admirarse diferente al contexto en el cual los filósofos se desarrollan. Por lo tanto, estamos a portas de enfrentarnos a un nuevo contexto histórico. Y por lo tanto, nos vamos a encontrar con una forma distinta de hacer filosofía. Las respuestas y las soluciones que se van a dar en este nuevo periodo, que se llama la filosofía medieval, pues van a ser unas respuestas muy diferentes hasta lo que ahora hemos visto en nuestro curso de filosofía. Por lo tanto, estamos en un momento clave en la historia de la filosofía. ¿Por qué decimos que es clave? Porque en este momento
vamos a experimentar un paso, vamos a experimentar un tránsito desde lo que hemos hecho hasta este momento, que es la filosofía griega, y los diferentes intereses, los diferentes haceres y las diferentes verdades que nos ofrece la filosofía y los filósofos griegos. Vamos a hacer el tránsito a una nueva forma de hacer filosofía, y que es la que se titulará y corresponde a la filosofía medieval. Eso debe quedarnos muy claro, y es que la filosofía medieval, a pesar de que tiene sus bases en el pensamiento griego, pero es una forma diferente, es una forma distinta de hacer filosofía. ¿Por qué? Porque en esencia ella viene marcada por unos elementos que en el pensamiento griego no existían y que por lo tanto son novedosos dentro de esta nueva forma de hacer filosofía. Y la novedad de esos elementos están marcados fundamentalmente por la irrupción de una religión dentro del contexto histórico en el que se va a desarrollar esta nueva forma de hacer filosofía. Y esa religión es el cristianismo. La filosofía medieval, el contexto como tal en el que se mueve el pensamiento medieval, es el cristianismo. Contexto que la filosofía griega no conoció y que por lo tanto la reflexión griega tiene una diferencia radical con la filosofía medieval por el carácter distintivo que ofrece el cristianismo. Por lo tanto, los problemas filosóficos, los temas, los contenidos que se van a dar en esta filosofía que se desarrolla en la Edad Media, básicamente están marcados porque el desarrollo que proporcionan nos va a ofrecer una nueva forma, un nuevo tipo de verdad. Todos los hombres aspiran saber. ¿Qué aspiran saber? La verdad. Pero la manera como en Grecia se entendía la verdad no es la manera como se va a entender la verdad en el pensamiento medieval. Por lo tanto, los problemas y los temas propios de la filosofía griega tendrán que desarrollar una nueva manera de entender esa verdad. Y esa verdad pues está encarnada en las tesis fundamentales del cristianismo. Entonces, la verdad cristiana lo que va a hacer con la filosofía es transformarla. ¿Qué transforma? Fundamentalmente una serie de conceptos, una serie de modelos, una serie de métodos y un sistema de creencias que la filosofía griega ya había desarrollado. Y estos conceptos, estas creencias y estos métodos propios de la filosofía tendrán que ser reelaborados a la luz del cristianismo. Alguien dirá, ¿por qué? Si en últimas lo que le interesa a la filosofía no es la religión, sino la verdad.
Pero es que el problema está justamente ahí, y es que el cristianismo se plantea como una religión que tiene la verdad, pero que la verdad que tienen ellos es una verdad revelada por Dios. Y aquí la palabra complicada es revelada. El cristianismo se considera una religión revelada. Por lo tanto, la verdad revelada es muy distinta a la verdad planteada por los filósofos griegos. Muchos se preguntarán, ¿qué significa que el cristianismo se considere una religión revelada? Es más, ¿cómo afecta eso a esta nueva forma de hacer filosofía? Vamos a tratar de explicarlo brevemente. Para el cristianismo, obviamente, todo gira sobre Dios. Dios lo sabe todo, debido a su carácter perfecto. Pero Dios no se queda en sí mismo, sino que Dios abre un canal de comunicación, el cual es directo con los hombres. Dios busca comunicarse con los hombres. Y por eso escoge a algunos hombres, como los profetas, a los cuales Dios les transmite su conocimiento. Dios se revela a esos hombres y les transmite su conocimiento, el cual, al ser directo de Dios, pues es verdad. Nunca podrá ser falso, porque Dios en su perfección no puede tener la falsedad. Entonces, al irrumpir el cristianismo como una religión revelada, o sea, al reconocer que Dios transmite su verdad al hombre y que esa verdad se encuentra en el cristianismo, se va a modificar el criterio, la regla por la cual los hombres validaban el conocimiento. Que hasta ese momento, en el modelo filosófico, una afirmación, una idea, un conocimiento era verdad cuando era racional. La razón era el criterio de validación del conocimiento. Pero la razón, desde el punto de vista cristiano, no basta, porque la razón es humana, y al ser humana, pues es imperfecta. En cambio, la verdad propuesta por Dios no tiene el carácter imperfecto. Y entonces, en el pensamiento cristiano aparece el problema de la fe. Y, en últimas, la fe es la que nos lleva a nosotros a aceptar las ideas y las doctrinas que se encuentran contenidas en el mensaje bíblico, tanto en el Antiguo Testamento, en donde Dios se revela a través de hombres escogidos, como en el Nuevo Testamento, en donde se manifiesta de forma plena en Jesús,
Y en este sentido, el cristianismo pues nos va a proponer un nuevo modo de ver las cosas. Nos va a proponer unos nuevos lentes para tratar de entender el mundo. Ya no vamos a utilizar los lentes de la razón, sino que el cristianismo nos exige ponernos los lentes de la fe. En ese sentido, la religión cristiana ya no se preocupa por buscar una explicación del mundo que nos rodea, ya no le interesa buscar una explicación de las cosas en las cosas mismas, que era lo que trataban de hacer los filósofos griegos, sino que de aquí en adelante el cristianismo nos va a plantear que la explicación del mundo que nos rodea y que la explicación de todo lo que le sucede al hombre no se encuentra en las cosas, sino que se encuentra en Dios. Y en ese sentido aparece ya Dios como el fundamento del mundo. Y en ese sentido, al ser el fundamento, Dios se convierte en el elemento privilegiado para la explicación, pero al mismo tiempo es la base desde la cual el hombre entiende todo cuanto existe. Entonces, la totalidad de lo real encuentra el sentido último en Dios. Y la única forma de entender el mundo que nos rodea es a través de la fe. Quien acepte esta realidad lo hará por fe y no por ningún tipo diferente de comprobación. La aparición del cristianismo, la irrupción de esta nueva religión, pues nos plantean muchas inquietudes. Una de ellas puede ser esta, ¿no? Y es, ¿qué hicieron los filósofos de este tiempo ante el impulso y la imposición que generó el cristianismo en la vida de las personas? ¿Cómo respondieron a esta nueva forma de entender la verdad y de entender el conocimiento? Porque está clarísimo que no se quedaron quietos. Y frente a esa reacción, ¿qué hicieron los cristianos? Se refugiaron en la Biblia como el único mecanismo para convencer a, una palabra despectiva desde esta época, los paganos, a los que no tienen fe, y pues obviamente a los filósofos que atacaban la comprensión de la fe como el criterio único para la verdad, o buscaron otras formas para hacer entendible el mensaje bíblico, además de la fe. ¿Cómo los cristianos plantearon el problema de Dios? Porque muchos se preguntarán, ¿no? ¿Y quién me demuestra a mí que Dios existe? ¿Solamente con la fe? ¿O es necesario probar la existencia de Dios? Porque para el que tiene fe es un asunto indubitable, pero para el que no la tiene, ¿cómo hago para hacerle evidente la existencia de Dios? Y es que para el que no tiene fe, la Biblia no es prueba suficiente para demostrar la existencia de Dios. Entonces, ¿qué elementos
puedo yo tomar para demostrar que Dios existe? Y es más, ¿qué elementos de la experiencia sensible me permiten demostrar que Dios existe? ¿Cómo puedo demostrar lo que no se puede ver? Pero las respuestas a estas inquietudes las plantearemos en nuestro siguiente video tutorial.